Hola, bienvenido al curso de Introducción a la Programación en C++. Dentro de la lección Objetos, Valores y Tipos, vamos a centrarnos ahora en expresiones, operadores y sentencias. Vamos a comenzar. Una expresión combina otras subexpresiones mediante operadores. Por ejemplo, tenemos la expresión de asignación, donde podemos escribir una variable igual a una expresión. Y esto constituye una expresión que asigna el valor de la parte derecha a la parte izquierda. También tenemos expresiones de llamadas a función. F de A llama a la función f suministrando como argumento el valor A. Tenemos expresiones de incremento y decremento que permiten incrementar o decrementar el valor de una variable. Expresiones utilizando operadores aritméticos, como la suma, la resta, el producto, la división o a veces el módulo. Expresiones aritméticas y de asignación, como x más igual o x menos igual o x por igual. También tenemos expresiones de comparación, que hemos visto anteriormente cuando hablábamos de los distintos tipos. Podemos utilizar operadores lógicos como el operador de negación NOT, que se denota por el símbolo de admiración, o el ilógico, que se denota con un doble ampersand, o el o lógico, que se denota con una doble barra. Y por último tenemos expresiones de entrada-salida con los operadores de inserción y de extracción. Cualquier expresión puede ser una sentencia. Por ejemplo, aquí tenéis x es igual a una expresión compleja, donde es y más z por, otra subexpresión, utilizamos paréntesis para indicar la prioridad y al final hay una llamada a una función. Todo esto que hay en la parte derecha es una expresión, pero la asignación es a su vez una expresión y cualquier expresión puede ser una sentencia. Las sentencias en C++, al igual que en otros lenguajes, se terminan con un punto y coma. Como una expresión puede ser una subexpresión de otra expresión, fijaros que esto permite una asignación múltiple como x1 igual a x2 igual a g de zt. El operador de asignación es asociativo por la derecha, lo cual quiere decir que primero se evalúa la expresión x2 igual a g de zt, se asigna el valor resultado de la expresión de la derecha a x2, pero esto en sí mismo es su resultado, con lo que este mismo resultado se asignará posteriormente a x1. Y un incremento de una variable es otro tipo de expresión que también constituye en sí misma una sentencia. Otro tipo de sentencias que podemos tener, además de las expresiones, son las declaraciones. Una declaración de variable es una manera de introducir una variable en un bloque de código. Por ejemplo, aquí tenemos la variable emisión de tipo string y esto es una declaración de la variable string misión igual a, entre comillas, el valor Apolo 11 y terminaremos en punto y coma. En general, no es necesario ni se recomienda poner las declaraciones al principio del bloque. El estilo de C++ es ir declarando las variables conforme las vamos necesitando en el código. De manera que una declaración debe estar lo más próxima posible a su primera utilización en el programa. ¿Qué ocurre con las variables a las que yo no le he dado un valor inicial? Bueno, una variable a la que no se le da un valor inicial tiene un valor no definido. Esto quiere decir que no podemos saber cuál es su valor y esta es una fuente común de errores, por lo que en general es una buena práctica cuando se declara una variable darle un valor inicial.
Una característica interesante de C++ en sus últimas versiones es la inferencia de tipos. La inferencia de tipos permite que el lenguaje deduzca automáticamente el tipo de datos de la variable y para solicitar esto utilizamos el calificador auto. Auto x igual a 10. Como la expresión a la que yo estoy inicializando 10 tiene un tipo bien definido, 10 es un literal de tipo int, la variable x también va a ser de tipo int. Y una vez que hayamos hecho esto, durante todo el programa ya no puedo cambiar el tipo de la variable x será siempre de tipo int. Auto i igual a 2,5, como 2,5 es un literal de tipo double, la variable y será de tipo double. O auto z igual a 1.0f, como 1.0f es un literal de tipo float, la variable z es de tipo float. Cuidado porque la deducción de tipo no funciona bien con cadenas. Esto se debe a algunas características heredadas de versiones anteriores del lenguaje. En particular, el literal hola, entre comillas doble, no es un literal de tipo string, sino que es un literal de tipo array de caracteres, cosa que veremos más adelante en el curso. Esto, el impacto que tiene es que si yo hago auto C1 igual a hola, esto sí va a compilar, pero C1 no va a ser de tipo string. Si queremos que sea de tipo string, pues podría no escribir auto y escribir string, o escribir auto C2 igual a string hola. Otra manera de poder tener este comportamiento es si antes hemos hecho un using namespace del espacio de nombre anidado dentro de std que se llama literals, using namespace std literals, simplemente con poner el sufijo s a la cadena de caracteres, ahora el compilador sí deduce automáticamente que la cadena hola es de tipo string. Esta inferencia de tipos también se puede utilizar cuando lo que hay en la parte derecha, en la expresión de iniciación, no es un literal, sino que es una expresión. Por ejemplo, auto t1 igual a x más y, ¿de qué tipo es t1? Pues del tipo que sea el resultado de sumar la variable x con la variable y. O auto t2 igual a f, pues t2 será del tipo que sea el resultado de la función f. En cuanto a la definición de constantes, que son aquellos símbolos que no cambian su valor durante todo el programa, hay dos alternativas en C++. O bien definir variables inmutables, variables que no cambian su valor, o bien expresiones constantes. Para definir una variable inmutable, utilizamos el calificador const. Const, luego el tipo int, max nodos. Max nodos en este caso es una variable que no puede modificarse con el valor 1024. En el caso de las variables inmutables, su valor no se conoce hasta que no comienza a ejecutarse el programa. Sin embargo, también puedo calificar este símbolo max nodos en vez de con el calificador const, con el calificador constExp, de const expression o expresión constante. En este caso, esto es un sinónimo para el valor 1024 y su valor se conoce ya en tiempo de compilación. Normalmente para constantes casi siempre es más apropiado utilizar expresiones constantes que variables inmutables. Y cualquiera de estas dos soluciones será casi siempre muy superior a utilizar define, que es una forma de definir o de simular constantes en el lenguaje C. Pues para los que conozcáis ya el lenguaje C, simplemente deciros que para definir constantes en C++ es siempre preferible utilizar expresiones constantes o si no, variables inmutables. Bueno, y con esto terminamos el tema de objetos, valores y tipos. Muchas gracias.